Buenas para todos. Mi nombre es María Isabel Sánchez. Yo soy una Bartolina ayudando a Bartolinos. Soy mamá de Juan Antonio Gómez de noveno y Laura Gómez de sexto. En esta ocasión me he unido a la iniciativa que tiene el colegio y he querido compartir con ustedes algunos temas que en otros escenarios con padres de familia he venido compartiendo también. Yo adelanté estudios en psicología y psicoanálisis y nos ha llamado mucho la atención poder entender algunos aspectos de lo que nos está pasando hace unos meses porque pues nos ha cambiado la vida a todos. Son muchas las cosas que nos han pasado a propósito de esta pausa, pero son dos cosas las que quiero compartir con ustedes. Una son los cambios en las relaciones propias del confinamiento y por otro lado, las novedades en la vida cotidiana respecto a los hábitos y las rutinas que habíamos venido desarrollando y que ahora tenemos que enfrentar. Pero antes de hablarles de estos dos aspectos, quisiera hablar de uno que tal vez es para mí de la mayor importancia y es lo que ha fundado estos dos cambios, estas dos modificaciones, y es la pausa que en este momento hemos tenido que enfrentar a nivel mundial, no solamente a nivel personal. Pausa para muchos no ha significado tener más tiempo, pero sí ha significado entrar en un momento que obliga a una conexión más interna y a una desconexión de las personas, las actividades y las situaciones que anteriormente nos tenían ocupados. Entonces, quiero contarles que casi siempre después de una pausa como la que en este momento estamos teniendo, grandes transformaciones suceden porque hay una toma de conciencia que impone posiblemente al final otras maneras de entender y de hacer las cosas. En la vida de los seres humanos en general tenemos siempre pausas, ¿sí? Unas que nos tomamos voluntariamente y que las buscamos, y otras que la vida misma nos impone cuando nosotros no somos conscientes de parar. Las pausas propias de la vida tienen que ver con el fallecimiento de alguien querido, un diagnóstico de una enfermedad dificultosa, crónica, una quiebra económica, un despido, una separación amorosa, digamos, estos momentos obligan a un pare para pensar cómo hemos llevado hasta ahora la vida y posiblemente qué queremos dejar atrás y qué queremos invitar. Pero curiosamente ahora no se trata de que la tomemos o nos pase alguna de las situaciones que les acabo de decir, sino que el mundo en particular, podemos decir que de una manera u otra todo, ¿sí? Ha tenido que enfrentarse a esta situación de entrar en conexión consigo mismo y desconectarse un poco de la vida que tenía. Em, las pausas entonces, como les digo, pueden traer diferentes modificaciones, por supuesto, de acuerdo a cómo cada uno lo perciba y lo signifique en la vida de cada cual. Por eso la percepción juega un papel tan importante, ¿sí? Porque define la manera en la que nosotros vamos a significar lo que está pasando afuera, que es lo mismo, entre comillas, para todos, es el mismo acontecimiento, pero como cada uno lo entienda y lo signifique, marcará una manera de experimentarlo distinto, ¿sí? Generalmente creemos que la realidad externa pues está afuera, y que nosotros nos sometemos o no a ella, ¿sí? Y resulta que efectivamente la realidad está afuera, pero como que nosotros le ponemos el condimento o el ritmo de cómo queremos vivirla y desde ahí va a significar para cada uno cosas distintas. Entonces, hablando de los vínculos, mucha gente con la que he compartido y yo misma en algún momento hemos sentido que el distanciamiento social también significa distanciamiento afectivo, y que muchas de las relaciones importantes para nuestra vida o se iban a lesionar o las íbamos a perder, o las íbamos a poner en riesgo, en peligro.
Resulta que las relaciones, el encuentro vital con otro ser humano, es muy importante porque en la historia de la humanidad es lo que realmente nos diferencia, ¿sí? Del resto de especies animales. ¿M? Y es lo que termina de alguna manera haciendo que podamos tejer afectos, significados, razones para levantarnos de la cama todos los días, para construir una sociedad, para poder unirnos en comunidad alrededor de un proyecto. Todo esto a propósito del encuentro con el otro y la aparición de las palabras y el lenguaje. Entonces, cuando nos lesionan o nos tocan esta parte tan importante de nuestra vida, pues es apenas lógico que de alguna manera sintamos que estamos en peligro o que algo no tan bueno está pasando con nosotros. ¿M? Y un poco la reflexión que les traigo es que los vínculos siguen vivos, no necesariamente por el encuentro físico con el otro, sino que se mantienen intactos en la construcción de las emociones, ¿sí? En este mismo momento, en la cabeza de cada uno, ustedes y yo, que no los conozco, estamos entablando un vínculo, una relación afectiva que va a quedar en la cabeza de ustedes y en la mía. Y a partir de ahí podemos tejer o no, ¿sí? Pero antes de esto, a pesar de que sea a través de una pantalla, y así nos hubiéramos visto físicamente, si no hay ese compartir a través de las palabras y el encuentro con el otro, pues no hay vínculo. ¿M? Entonces, en este momento tenemos sacrificada la parte física del encuentro, pero posiblemente nos pase lo que les pasa a los viejos y buenos amigos, que puede que no se vean por mucho tiempo, pero uno sabe con quién cuenta en la vida y sabe que si se vuelve a encontrar después, puede ser como si el tiempo no hubiese pasado. Resulta que a nivel biológico y neurológico, los encuentros gratos con otra persona físicamente y eh, virtualmente, como en este caso nos está tocando, son liberadores de una hormona que se llama la oxitocina. Se llama la hormona del encuentro, porque es un opiáceo natural. Es decir, somos una fábrica de secreción, depende cómo lo usemos, claro, de sensaciones placenteras y gustosas que le dan significado a nuestra vida. Esa es la razón por la que uno puede hablar mucho tiempo con alguien querido y el tema no se le acaba y uno quiere repetir el encuentro, volverse a ver con esa persona, porque la sensación de placer, de recarga literal, afectiva que deja, tiene mucho que ver con estas disparadores en nuestra neurología y nuestra neurofisiología. No solamente del cuerpo, ¿sí? Realmente los afectos, ¿sí? Y los significados vitales se tejen y se entretejen en los encuentros con los demás. Entonces, en este momento que no tenemos los encuentros físicos, un poco la reflexión que les traigo es, no están atacados, no están vulnerados, van a seguir allí. Es como cuando una persona muy querida se va a otro país o como cuando uno pierde un ser querido porque fallece. Hay alguien que dice que solamente la gente realmente se muere cuando no hay quien la pueda recordar, cuando los que quedamos vivos no podemos recordarla, porque realmente la gente sigue viva en la imagen mental que tenemos y en el afecto y la historia vital compartida. Esa nunca nadie nos la puede quitar, así no lo veamos, así no lo tengamos cerca físicamente. Entonces, la invitación es esa, más bien a que cuidemos los vínculos que tenemos, ¿sí? Que podamos tener la oportunidad de profundizar con la persona, las personas con las que compartimos el mismo techo en este momento, pero que aquellos que añoramos, que sentimos como guayabo porque no los podemos tener cerca, hay que buscar, eso sí, el encuentro con el otro de manera deliberada, tomar la iniciativa para ello. Antes como que la vida misma nos llevaba en el trabajo, en el colegio, en las relaciones y los encuentros familiares, nos veíamos con la gente, teníamos ocasión, ¿sí? En este momento sí es parte de nuestra responsabilidad, si queremos mantener los encuentros, ocasionarlos, provocarlos, buscarlos. Y en esa medida también es una oportunidad de que los sintamos más nuestros. Eso respecto a los vínculos quería compartirles. Ahora, respecto al tema de los hábitos y las rutinas,
¿sí? Resulta que nosotros veníamos con una manera, un ritmo para hacer las cosas. Bien o mal, teníamos unos tiempos de desplazamiento de un lugar a otro. Teníamos unos espacios en los que desarrollábamos roles y actividades. Y casi que los espacios y las personas y los tiempos nos dictaban qué era lo que teníamos que hacer, a qué nos teníamos que dedicar. Eso, con este frenón en seco que nos puso este confinamiento, se acabó, porque todo se desarrolla en el mismo lugar y más o menos al mismo tiempo. Entonces yo los invito a que hagan un ejercicio que yo hice con unos padres de familia y yo misma en mi vida, a que anoten cuáles son los roles que están desempeñando desde que están en casa y que también pongan qué actividades les pertenecen a esos roles, en qué tiempos los desarrollan y en cuál espacio. Y hay dos variables que se mantienen iguales y es que es el mismo espacio y el mismo tiempo porque es todo el día, todos los días. Ya no distinguimos mucho los fines de semana de los otros días. Es posible que a veces tengamos una sensación subjetiva del tiempo respecto a que no tenemos tanta conciencia de qué momento del día o qué día es, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con que si no hacemos marcadores y si no le damos ahora sentido particular nosotros, no el espacio, no el tiempo, sino nosotros, es posible que entremos en este tipo de confusiones o en sentir que un día tras otro son como la misma cosa. Entonces, ahora, como yo le digo a una amiga, ¿sí? Ahora estoy en el trabajo porque paso de un cuarto al otro, o sea, paso del cuarto en el que duermo, ¿sí? Atravieso la puerta y estoy en el cuarto en el que trabajo, atravieso la puerta y estoy en el espacio de la cocina y todo se desarrolla en el mismo lugar, ¿sí? Y esto trae implicaciones para el desarrollo y la estabilidad del mundo mental. Entonces, antes teníamos un tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo. Y ese tiempo de desplazamiento marcaba un corte con el trabajo, con la casa y una disposición para trabajar. O el mediodía. Entonces uno veía que todo el mundo iba cogiendo sus cosas para almorzar y ahora podemos almorzar más tarde, más temprano, desayunar o saltarnos alguna comida. Entonces, todos estos cambios suponen algo que dice una coach que me gusta mucho, a quien quiero mucho, que se llama Camila Serna, que dice que es el tiempo por excelencia para adultizarnos, ¿sí? Es decir, ya no estamos obedeciendo a lo que tenemos que hacer, depende del espacio, del tiempo o de la gente con la que estamos, sino que nosotros somos los que le damos el tiempo para. Entonces posiblemente exija más automonitoreo de nosotros y menos obediencia. Entonces estemos en el momento en el que tengamos que decidir cuánto tiempo vemos noticias y cuáles noticias, cuánto tiempo vamos a destinar a dormir, cuánto tiempo vamos a destinar a comer, cuánto tiempo vamos a destinar a trabajar, cuánto tiempo vamos a destinar a divertirnos, ¿sí? Y somos nosotros los que regulan y rigen todo esto. Pero al mismo tiempo, en el mismo lugar, todo el día, todos los días tenemos que ser mamás, tenemos que ser papás, tenemos que ser trabajadores, tenemos que hacer los oficios domésticos, tenemos que seguir cuidando de nuestros padres, tenemos que seguir buscando tiempos para divertirnos nosotros y con los que vivimos, tenemos que destinar tiempo también para reorganizar nuestras finanzas, o sea, hay muchas cosas que hoy en día tenemos que hacer en el mismo lugar y si lo vemos como una oportunidad y no como un agobio, porque tendremos que poner límites. No estamos para hacer todo al mismo tiempo, ni atender a todas las demandas a la vez. Entonces nosotros tendremos que decir, voy a hacer esto aquí. Y aunque estoy en la casa, en este momento no puedo atender a mi hijo. Otra persona tendrá que hacerlo o decirle, en tal momento te puedo atender, en este momento no, ¿sí? No está la cabeza hecha para atender a todos los estímulos al mismo tiempo con la misma importancia. Entonces, un poco más yendo al tema de los hábitos y el cambio de los hábitos y las rutinas, pues al final de la vida nosotros seremos lo que nuestras rutinas y nuestros hábitos nos hayan dictado en el día a día. Y al final tú ves el resultado en términos de salud, en términos de trabajo, en términos de autocuidado, y eso es lo que tú vas a hacer, cada decisión que tomes por ti cada día o que no, por acción o por omisión. Entonces, en este momento, los hábitos
que teníamos de autocuidado, de aseo, de desplazamiento, se alteraron. Son muy buenos, se pueden introducir otros. Es importante que tengamos nuestras rutinas y nuestro corte con las rutinas. Las rutinas son muy importantes porque nos dictan algo que hay que hacer, que es importante para vivir, en lo que no hay que tomar mucho tiempo, energía ni decisión, porque por eso es hábito, se repite todos los días y nos deja campo para hacer otras cosas que sí demandan mucho más de nosotros. Eso es lo bueno de los hábitos y las rutinas, pero lo malo es que a veces se vuelven como si nos tuvieran que defender de los cambios, como si las modificaciones a eso que hacíamos todos los días fueran una amenaza. Entonces exigen de nosotros poder cortar con ellos para introducir otros, ¿sí? También nos sucede que se nos vuelve un hábito pensar de una manera determinada y tener que enfrentarnos al desafío de enfrentar otras maneras de pensar se nos vuelve peligroso. No les gusta a los hábitos la incertidumbre y los cambios. Y sin embargo, al final de la toma de conciencia por esta pausa, podemos tener la oportunidad de introducirlos, ¿sí? Muchas precauciones no nos van a dejar, ¿sí? Atrevernos, tomar riesgos, a hacer algunas cosas. Entonces, es importante en este momento, ya para finalizar, que hablemos de los cambios. Solamente están si nosotros abrimos una posibilidad para que se den. Es paradójico porque aunque nuestra mente es resistente al cambio, nuestro cuerpo está cambiando en cada minuto, cada hora y cada momento del día. Internamente, ¿sí? Hay regeneración celular, cada 7 años cambian todas las células de nuestro cuerpo, hay producción de nuevas células también, de nuevas neuronas en el hipocampo, hay lugares del cerebro que están dispuestos a compensar lo que algunos ya no pueden hacer, es decir, hay mucho movimiento interno, pero pareciera que nuestra cabeza se resiste a entrar en la incertidumbre y el riesgo. Supone tenernos que confiar, supone tener que en algún momento cerrar los ojos y saltar. Y seguramente esto llega a buen término si ese cambio hace parte de un sentido interno y no de una imposición externa. Entonces, en este momento es la imposición externa y tenemos que guardarnos y atender un poco a todos los cambios. Digamos que hace 3 meses nadie usaba tapabocas ni guantes y en este momento la lavadera, sí, de las cosas se nos hace parte porque tiene sentido, ¿sí? Y aquí les quiero decir el ejemplo de una persona conocida. Es una persona de más o menos 75 años que se le impuso en la vida tener que cambiar sus hábitos de alimentación y de ejercicio porque tuvo su chequeo anual médico y se dio cuenta que el colesterol, los triglicéridos, la función cardíaca, la respiratoria no estaban funcionando bien. Entonces su médico le dice, por favor, tiene que dejar los fritos, tiene que disminuir el azúcar, lo que a todos nos lo han dicho en algún momento y ojalá no nos lo digan, pero todos nos hemos tenido que enfrentar en algún momento a una situación así y además tiene que hacer más ejercicio. Esta persona se fue a su casa, se encontró con su esposa y le dijo, la médico me dijo esto, me dijo que el colesterol está por las nubes, pero te digo, yo no voy a dejar de hacer lo que para mí tiene sentido. Para mí es muy importante hacer mi siesta, dormir, no me gusta salir, no quiero hacer ejercicio. Mi pan de yuca, mi azúcar, no me lo van a quitar, mis patacones, yo voy a seguir comiendo así. Cuando en la tarde llega su hija mayor con la noticia de que va a ser abuelo por primera vez. En este momento, esta persona no tuvo ningún inconveniente de pasar rápidamente a las modificaciones que esta médico le había sugerido, ¿sí? Paradójicamente, puede ser que para alguien tener mejor salud o alargar la vida no sea una motivación per se. Pero cuando esta persona supo que si vivía una mejor vida, en calidad y en cantidad, podía disfrutar de lo que significa ser abuelo, ¿sí? No tuvo ningún inconveniente. Entonces, esto un poco para traer la idea de la importancia de que los cambios siempre sean de adentro y que tengan sentido para cada cual, para asegurar la sostenibilidad en el tiempo.
y posiblemente la conveniencia para la historia vital de cada cual. Por hoy no es nada más. Muchas gracias a todos por compartir este espacio. Quiero decirles, solamente dejarles con esta frase, y es que el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Muchas gracias y espero de corazón que haya sido de su provecho este espacio.